Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Damos inicio a esta clase correspondiente para el día de hoy, continuando con esta materia, como lo es con, Cristología de alta crítica. Ya estamos en la clase número 11. 13, perdón, permítame. Me van a disculpar, tengo una pequeña alergia, pero no me voy a detener. ¿Sí? Entonces, con esta disculpa valen todas las de los dos videos, sí, si es que necesito hacerlo. Entonces, bueno, clase 13, página 86. Seguimos sobre el tópico que estamos viendo es los padecimientos de Jesús. Es decir, estamos viendo los padecimientos de Jesús, pero algo que me gustaría aclarar por el bien de nosotros mismos es que gran parte de esos padecimientos que tuvo Jesús, sí, uno, es para que nosotros no los tengamos. Porque en algunos aspectos se nos ha predicado un evangelio de demasiado sufrimiento, pero también hay otros que se van al extremo de un evangelio demasiado fácil. Demasiado fácil. No estoy diciendo que no sea fácil, ¿no? Pero es cuestión de el análisis, es cuestión de leer, es cuestión de estudiar y ver en cuanto a la escritura, en cuanto a las letras, ¿sí? Porque el evangelio llega a ser muy duro cuando nosotros queremos vivir nuestra vida común, natural y vivir el evangelio. Va a ser duro. Para que el evangelio sea fácil, se lo digo, fácil, fácil, murámonos nosotros. Murámonos nosotros, a nuestros caprichos, gustos, pasiones y deseos. Y el asunto será fácil, fácil. Cuando nosotros nos muramos, ¿sí? Cuando me refiero a nos muramos, cuando nos entreguemos al propósito de Dios, cuando quitemos de nosotros nuestro propio propósito, el querer que las cosas sean como yo quiero y no como Dios las ha establecido. Cuando nosotros caminamos en lo que Dios ha establecido, las cosas van a ser fáciles. ¿Sabe que de toda la gente que salieron de Egipto, ¿sí? Cuando Dios saca a la nación de Israel a través de Moisés, solamente uno de todos los hombres que salieron de ahí no le fregó la vida, no le echó broma a Moisés, no le echó broma a ninguno de los líderes que liderizaban, valga la redundancia, a la nación de Israel. Uno solo. ¿Quién sería ese? ¿Josué o José? José, que venía en el cajoncito. Josué viene después que Moisés pierde, sí, después que Moisés entrega, es que Josué viene al conocimiento. Bueno, ahora pregunto yo, ¿ustedes han tenido ayudante alguna vez? Sí. ¿Han tenido esposas? ¿Tienen esposos las casadas? ¿Verdad que de vez en cuando y de cuando en vez hay algunos rollos por ahí? Eso es natural. Pero si Josué era él, cercano a Moisés, yo me imagino que en cualquier momento ellos tuvieron sus encontronazos. Que no se registró en la escritura, eso es otra cosa. Pero el único que no echó broma, no echó varilla fue José, que venía en un cajoncito así, los huesitos. Entonces, los muertos nos fregan la vida. Nosotros en Cristo, muertos a nuestro capricho, a nuestras pasiones y a nuestros proyectos personales, no vamos a ver el Evangelio como una carga dura. Cuando aprendamos lo que Jesús dijo, lleva mi yugo sobre vosotros, el de él, porque ligera es su carga y fácil su yugo. Sí, fácil cuando nos morimos, pero cuando seguimos vivos no es fácil nada. Entremos en materia. Getsemaní era una pequeña propiedad cercada por un huerto, entre árboles frutales y varios
arbustos que se encontraban al pie del monte de los olivos. El término Getsemaní en sí significa prensa de aceite, y amplificándolo a la vida de Jesús en Getsemaní fue por lo que él pasó. Su alma fue totalmente procesada, desmenuzada, para que tuviera lugar la obediencia. Ya les dije, disculpa por esto y por las demás. Entonces, el término Getsemaní, usted asócielo. Prensa de aceite. ¿Qué era una prensa de aceite? Al lugar donde llevaban las aceitunas, para luego de limpiar las hojitas que cayeron, los pedacitos de palo seco y algún otro animalito, un insecto, alguna broma grandezona que se ve ahí, sacarla al lado, colocarla sobre el sitio donde las iban a estripar, ¿sí? Donde iban a prensarla, donde iban a colocar sobre ella los elementos necesarios, no sé si era piedra, si era madera, no sé, habría que estudiar un poco más el asunto. Sin embargo, esas aceitunas, cuando fueron trituradas, salió lo que había en ellas adentro. ¿Qué había dentro de las aceitunas? Un jugo que luego de procesarlo se convertía en aceite. Usted y yo, cuando somos triturados, sí, cuando somos perseguidos, cuando somos vituperados, cuando somos ofendidos, vamos a mostrar lo que hay dentro de nosotros. Así que, si usted, como la aceituna, no riñe, no patalea, no, decide hacer lo que hizo Jesús en el Getsemaní. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver. En Getsemaní, Jesús no solo fue tentado por el diablo, también fue probado y confrontado por Dios. En la carta a los hebreos nos refleja este cuadro que fue difícil para Jesús y crítico en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas, oiga, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5, 7 y 8. En el caso de la tentación satánica, yo resisto al diablo en fe, confiando en la palabra de Dios, y él huirá de mí. Pero ¿cómo resisto a Dios? Aquí es donde está el gran detalle. ¿Sí? ¿Cómo resisto a Dios? ¿Cómo confrontar y vencer al que todo lo puede? La oración de Jesús en el Getsemaní consistía de dos partes. Oiga, Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Cuántas voluntades hay ahí? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para los que saben de matemática, ¿cuántas voluntades hay ahí? Voy otra vez. Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Ahí no hay voluntades. Pero no se haga mi voluntad. Mi voluntad. ¿Cuánto hay ahí? Sino la tuya. Ajá, hay dos. Son dos. Pero la voluntad de Dios es una sola. Eso es correcto, pero estamos hablando cuántas voluntades hay aquí en el capítulo. Tranquilo que te entiendo y tú me entiendes también. Ahora, el pasa de mí esta copa registra el deseo de Jesús, el cual no fue escuchado por el Padre. Ese deseo Dios no lo respondió. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, registra el total quebrantamiento y el absceso de la voluntad de Jesús en obediencia al Padre.
Esta segunda etapa es la que registra el escritor de los Hebreos cuando escribe: fue oído a causa de su temor reverente. Esto fue lo que Dios escuchó de Jesús y tomó en cuenta en la oración, porque estaba en sus designios. Lucas 22, 42 y Hebreos 5, 7 y 8. Ser confrontado por Dios, es el caso de Jesús ahí en el Getsemaní, no es cosa fácil. Él en su mayoría te va a pedir, oiga, que hagas lo que no quieres hacer y que dejes de hacer lo que más te gusta hacer. El encuentro con Dios y su voluntad produce, oiga, grandes conflictos en el alma que nos llevan a intensas agonías, teniendo luchas internas que solo nosotros podremos librar. Nadie puede hacer nada por nosotros. Nadie nos puede auxiliar. Solamente nosotros en lo personal. He aprendido que cuando soy confrontado por Dios, siempre tomo la mejor decisión, ceder mi voluntad a la suya, por mucho que me duela, desprenderme de las cosas que más me gustan, que me atraen, que me satisfacen. Entiendo que nada en este mundo tiene tanto valor como el hacer la voluntad de Dios. El Getsemaní era un lugar donde Jesús frecuentaba para orar. Lucas 21:37, Juan 18:2. En la mayoría de los casos, él lo hacía solo. Dejaba a sus discípulos al pie del monte de los Olivos y entraba al huerto de Getsemaní a orar. El día que Jesús fue entregado y tomando en manos, y tomado en manos del Sanedrín, fue tan decisivo que él no subió solo al huerto, sino que tomó a 3 de sus discípulos para que estuviesen cerca de él e intercedieran con él. Ahora, cuando Jesús expresa, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora, Mateo 26:40, señala la necesidad que tenía de una intercesión a causa de su agonía. Él se sentía solo, quizás un poco confundido, totalmente turbado y angustiado por todo lo que le sobrevenía. Comenzó a sentir una agonía psíquica hasta el punto que exclamó: tengo una tristeza que me está causando la muerte. Así lo expresa el texto original. El término agonía del griego es agonía, que indica una extrema tensión emocional y angustia. Lucas 22:44. Según algunos historiadores, Cristo oró en la forma más humillante, como lo hacía todo judío. Se postraba sobre sus pectorales, pecho en tierra, y su rostro en tierra. Tanto fue el sufrimiento producido por esta agonía que la Biblia describe su sudor como grandes gotas de sangre. Cabe resaltar y tomar en cuenta que el término utilizado para gotas de sangre es tromboi aimatos, que indica una sangre espesa, coagulada,
la historia médica registran algunos casos en los que la intensa agonía mental se ha visto acompañada de la transpiración de sangre producida por la ruptura de vasos capilares o vasos sanguíneos, perdón, como consecuencia de la presión sanguínea por una subida de tensión. Esta sudoración de sangre es efecto de una reacción por la sangre que se retira del corazón en casos de extremo pavor al agudizarse el clímax de la agonía. Por el conflicto mental, la sangre se viene en tremendo rebote hacia la periferia, haciendo saltar las plaquetas y colándose finalmente a través de la epidermis para producir así la sudoración de sangre, conocida en términos médicos como hemihidrosis o hematridosis. Sin lugar a dudas, esto clínicamente pasó en la vida de Jesús hasta el punto que solo Lucas registra tal acontecimiento como médico. Lucas 22:44. Era tanta la agonía por la que Jesús pasó que en medio de ella Dios tuvo que enviar a un ángel para confortarle. El término confortarle, indica darle ánimo a alguien que está a punto, oiga, de claudicar en una misión que se le ha encomendado. No era fácil el asunto, hermano. Confortar indica dar asistencia para recobrar fuerza. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús, el humano. ¿De quién estamos hablando aquí? Del teantropos, del Dios hombre, la parte humana, que muchos no la quieren aceptar porque muchos creen que Jesús era un superhombre. No. Él lo único que estaba en el estado de justicia permanentemente, pero en cuanto a la parte humana, en cuanto a la parte biológica, en cuanto a la parte psíquica, era un ser igualito. Cuando usted lee, que ya lo leyó al comienzo, dice que Jesús crecía, biológicamente, y también crecía en sabiduría. ¿Por qué no crecía en conocimiento? Porque se lo tenía todo adentro. Porque conocimiento y sabiduría no es lo mismo. ¿Sí? Conocimiento es lo que estamos adquiriendo aquí. Sabiduría es lo que ustedes adquieren cuando están socializando, cuando se les da el chance allá para que ustedes hablen un rato. Entonces eso es para que ustedes manifiesten el conocimiento con sabiduría. Más nada, así es sencillo. Entonces conocimiento es lo que estamos adquiriendo, sabiduría es lo que al final de la clase me lo van a demostrar. Y siempre lo han hecho y al final de la materia, lo van a volver a hacer. Entonces, eso es lo que algunos no quieren aceptar de nuestro gran Rey Jesús, pero es lo que nos muestra la Escritura. Ok, así podemos deducir que la aflicción y la agonía de Jesús eran tan intensas que si Dios no envía al ángel para confortarle, es posible, es posible que Jesús no hubiese podido superar la prueba. Ahora mi pregunta es, y hágasela usted también, ¿dónde estaba el Espíritu Santo aquí? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer. ¿Por qué tiene que enviar un ángel? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? De acuerdo a lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que yo percibo, de acuerdo a los análisis que yo he hecho, ya el Espíritu Santo aquí se había ido. ¿Por qué razón? Porque fue un hombre sin la asistencia del Espíritu Santo que el diablo le echó a perder a Dios.
Entonces tenía que ser un hombre igualito, porque Jesús estaba en el mismo estado espiritual de Adán antes de caer. Las mismas posibilidades, es decir, mortal e inmortal, pero no eternamente inmortal. En el caso de Adán, termina muriendo y todavía a Adán le falta vencer una de las muertes. Pero ya Jesús venció las dos. ¿A cuál de las muertes le falta y tiene que vencer a Adán? A la física. Porque Adán debe estar, por lo que vemos, en el seno de Abraham, esperando resurrección. Pero ya Jesús venció las dos. Que Adán pudo hacerlo, pero y solito, sin la asistencia del Espíritu. Entonces aquí tenemos a un Jesús que lo asiste un ángel, porque considero yo en lo personal, que ya Dios Espíritu Santo lo había abandonado. Y Dios Padre directamente no podía asistir. Porque el postrer Adán aquí estaba en escena. Y tenía que, solo como Adán fue vencido, batalló, el postrer tenía que ser. Y de esa manera poder decir que un hombre solo, llamado Jesús para efectos de nosotros, venció las tentaciones todas. Venciendo las tentaciones, venció el pecado. Venciendo el pecado, venció las muertes, por supuesto, en el infierno. Después que se abrazaron un rato, 3 días y 3 noches. Pero las venció, que es lo importante. La soledad es uno de los más grandes enemigos para alcanzar el éxito. Jesús en el Getsemaní no pudo ser asistido por el Espíritu Santo. No tuvo apoyo de la deidad, ni siquiera sus discípulos intercedieron por él, porque cuando regresó los encontró dormidos. Estaba solo, en total abandono. Dios en ese momento fue el enemigo de su voluntad al ser confrontado por él. Jesús sabía que la mejor opción era ceder su voluntad a la del Padre. Solo así libraba su alma. La traición. Judas fue uno de los discípulos que estuvieron con Jesús, fue en quien más confiaba, hasta el punto que le entregó la responsabilidad del tesoro. Juan 12, 4 y 6. Lo llamó amigo, término que en griego indica camarada y tiene que ver con sociedad, con intimar, entrega, confianza, bondad. Uno que comparte tus cosas, incluyendo tu recámara. Mateo 26, 50. La traición, cuando viene de un ser querido, duele mucho. Mucho más porque es un acto inesperado. Solo los que han pasado por la traición pueden entender lo duro que fue esto para Jesús. Salmo 9. Y cómo esto se aunó a sus aflicciones. El juicio de los hombres. Después de pasar por el Getsemaní y la traición de uno de sus discípulos, fue sometido al juicio de los hombres. Y de los hombres. Al momento de la aprehensión fue llevado ante el sumo sacerdote, sufriendo el escarnio y la burla de los hombres. Fue golpeado en el rostro, sometiéndolo a ciertos interrogatorios en forma despectiva. Es de señalar que esto fue durante toda la noche. Al día siguiente, en la mañana, fue llevado ante Pilato, quien lo interrogó para luego emitirlo a Herodes, quien también lo interrogó, haciendo burla de él. Y más tarde
lo regresa a Pilato, sometiéndolo a una caminata que agravó su estado físico. Es decir, el asunto para Jesús es tan, pudiéramos decir, deplorable, que nadie quería juzgarlo y asumir el maltrato sobre su vida. Es tanto así, lo captura parte de la Guardia de Israel, lo captura, quise decir parte de la Guardia del Templo, parte de la Guardia Romana, y se lo entregan ¿a quién? Al sumo sacerdote. El sumo sacerdote hace su trabajo, pero no ejecuta. El sumo sacerdote entonces lo emite ¿a quién? A Pilato. Pilato lo emite a Herodes, y luego entonces de Herodes viene para atrás peloteadito otra vez. Era tanto así como esos chistes malos que dan por ahí de que alguien llegó al cielo, entonces Pedro le dijo, no, usted no aparece aquí en la lista, entonces lo mandan para abajo, para el infierno, y allá no lo quieren tampoco. Si ha escuchado usted esos chistes malos, ¿verdad? Bueno, algo así por el estilo en la vida de Jesús se estaba dando en la realidad. Ahora, por excesivo agotamiento, trasnochado, con sueño, con hambre, con sed, Pilato lo toma y lo presenta al pueblo después de mandarlo a azotar. Posteriormente se decide liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. Mateo 26, 57 y 68, Marcos 14, 53 y 65, y Lucas 23, 1 y 12. La práctica de la flagelación, otra de las prácticas que golpeó, que maltrató la parte física. Recuérdense que en el Getsemaní la tortura que tuvo Jesús fue psíquica, del alma. La traición duele en el alma, pero por supuesto eso se refleja en el cuerpo y afecta al cuerpo. En el caso del abandono de Dios para la vida de Jesús, entonces pega en el espíritu, porque aquí toma nuevamente la analogía esa que yo les he hecho a ustedes. Aquí toma fuerza esa analogía que a alguno de nosotros nos pasó algún día, que de repente nuestros hermanos mayores o menores, o un sobrino o un primito que se crió con nosotros en la casa, un día rompió algo y nos echaron la culpa a nosotros. Y no es tanto que nos echaron la culpa, que nos echaron una pela a nosotros. Y de repente estábamos hasta el otro viéndolo por allá y de vez en cuando miraba y se reía. Entonces, en ese caso, Jesús, todo lo que está padeciendo, no lo está padeciendo porque él merecía tal cosa, porque él no era culpable por el pecado que estaba, por el castigo que se merecía el pecado que estaba sobre él. Ahora, la práctica de la flagelación. Entonces aquí vamos a la tortura física corporal. Debemos tomar en cuenta que según los historiadores, los persas y los cartaginenses, quienes tenían la práctica de la crucifixión precedentemente de los romanos en lo normal y acostumbrado, los que iban a ser crucificados no eran flagelados anteriormente, según estos otros pueblos. La flagelación en Jesús fue una ordenanza de Pilato con el fin de, oiga, apaciguar la turba que estaba enardecida y que pedía la muerte de Jesús. Pilato buscaba que al presentar a Jesús ante sus acusadores, ensangrentado, con su piel rasgada por la flagelación, esto iba a apaciguar la turba enardecida y de esa forma darle libertad a Jesús, preservando su vida. Pero la turba se enardeció más y pidieron la crucifixión, por supuesto liderado por los sacerdotes. Ahora, oiga esto. Cuando hablamos de este acontecimiento, si lo vemos desde el punto de vista natural, podemos, ¿cómo le digo esto?
colocar culpa sobre alguno. Sin embargo, Jesús antes de todo esto, él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego para volverla a tomar. Ok. Pero acá, desde el punto de vista de la ejecución, perdón, ¿quiénes capturan a Jesús? Los sacerdotes con la guardia del templo y la guardia romana. Ellos le quitan la libertad a Jesús. Comienzan los interrogatorios, comienzan los testigos falsos y todo eso. Se lo entregan a Pilato, Pilato desiste, se lo entrega a Herodes, Herodes desiste y lo regresa. Ya ahora lo tenemos en manos de Pilato. Y Pilato está buscando una fórmula, una manera de librarse. Porque por los análisis, en el caso de Herodes y de Pilato, que habían hecho sobre la vida de Jesús, ellos no tenían base de delito que Jesús haya cometido y estaban claros que ejecutarlo era meterse en un grave problema. Pero usted sabe a quiénes no les importó eso, a quiénes no les pararon a eso. A los hermanos tribales de Jesús. ¿Por qué tribales? De tribu. ¿Quiénes son esos? Los judíos. Los que cuando Pilato le dice que quiere o que lo va a soltar, que escojan entre Barrabás y entre Jesús, porque en el caso de Jesús no consigue delito alguno. Y la multitud grita, crucifícale, crucifícale. Pero hay un atrevido que dijo que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestra generación. ¡Wow! Ahora, escuché. ¿Sobre nosotros cayó la sangre de Jesús? Sí. Para bien. Pero esta expresión que los judíos soltaron acá no es para bien. Es tanto así que en el año 70 después de Cristo, Israel como pueblo fue desestabilizado desde el punto de vista político y como comunidad. Fueron dispersados y gran parte de ellos asesinados. Y le quitaron hasta el culto. Acabó la libertad de cultos de ellos que la tenían en el templo y todo eso. Les robaron todos los tesoros. Entre el 125 y el 135 de la era de Cristo, otro gobernador romano se levantó, Adriano, que se levantó y nuevamente los cercó y los acabó desde el punto de vista político, incluso territorial. El territorio que por muchos años se había llamado Judá, se me escapa ahorita la idea, el reino de Judá, le quita el nombre y le coloca Palestina. Y desde el 135 de la era cristiana para acá, es que ese territorio se llama Palestina. Pero la pregunta es, ¿dónde estaban los palestinos? Hacía 700 años se habían acabado, se habían extinguido, no existían. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que viven ahí? Árabes, judíos, los famosos samaritanos. Es decir, el mestizaje de judíos con gentiles. Y después los hijos de ellos mismos. Y árabes, y de diferentes pueblos del sitio. Entonces, los palestinos como tal, genealógicamente ya no existen o no existían desde 700 años antes de Cristo. Pero el territorio se le entrega a los pueblos que estaban ahí y le colocan ese nombre de Palestina. Y por esa razón es la gran defensa que hay ahora. Pero ya va. Intelectualmente, ¿quiénes son los autores? Óigame, hablando desde la parte humana, intelectualmente, ¿quiénes son los autores de la muerte que fue ejecutada por los romanos? Los mismos judíos. Entonces, las causas las están pasando y todavía le falta, porque el profeta Zacarías habla que la tercera parte de Israel será acabada. Lo que les ha pasado ahorita es nada y lo que les pasó en el tiempo de Hitler es nada con lo que todavía le falta. Eso está registrado en las escrituras. Que mucha gente no lo quieran captar, que no lo quieran ver, perdónenme, está en la Biblia. Eso está ahí, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Ahora,
de la práctica de la flagelación en la que tenemos a Jesús ahora acá, solamente se exceptuaban, oiga, las mujeres, a los senadores y los soldados romanos. El instrumento de flagelación era un látigo corto llamado flagrum o flagellum, con varios apéndices o correas de cuero de distintas extensiones o tamaños, a los que se amarraban al final de cada uno de ellos pequeñas bolas de hierro o huesos de ovejas en forma intercaladas. La víctima era despojada, oiga, de su ropa. Sus manos eran atadas hacia arriba, así en esta posición, ¿sí? En un tronco. En un poste, la espalda, glúteos y muslos y piernas eran flagelados por dos soldados que, colocados a ambos lados de la persona, se alternaban los azotes. Debemos tomar en cuenta que quienes flagelaron a Jesús eran verdugos, hombres profesionales en la materia, con una mente cauterizada, sin estado de conciencia. Ellos tiraban el látigo hasta partir el alma de una forma indolente. El daño infringido por los azotes dependía de dónde se colocaban los verdugos. La intención de la flagelación, oiga, no era causar la muerte, sino torturarlo para que muriera a largo plazo en la cruz. Por esta causa, el verdugo debía tener buen cuidado de no aplicar el castigo en las zonas más vulnerables del cuerpo. Para lograr su propósito, no debían dirigirse a la cabeza, estómago ni hígado, en el costado derecho, como tampoco a los testículos ni a los riñones. Esto indica que las flagelaciones dadas a Jesús cayeron sobre un mismo lado de su espalda y glúteos. Además, los pedazos de metal o hueso que estaban en los extremos del látigo produjeron profundas contusiones y heridas hasta rasgar la carne al caer sobre la humanidad de Jesús. Tomando en cuenta que Jesús no lo flagelaron los judíos, sino los romanos, podemos deducir que no le dieron 40 latigazos, sino 120. ¿Cómo así? Ya se lo explicamos. Sino 120. Esto es 40 por 3. Es decir, el látigo tenía 3 puntas, le dan 40 latigazos, pero 3 puntas están cayendo. ¿Cuánto es así? Ok. Entendimos esa parte. Agregado a esto, le colocaron una corona de espinas en una de las partes más sensibles del ser humano, sobre la cabeza. Las espinas tenían la propiedad de succionar la carne. Además, golpeaban con una vara sobre la corona, hundiendo aún más las espinas, produciendo un intenso dolor de cabeza conocido como migraña aguda. No conforme con esto, siguiendo los registros, Isaías 53:2 dice: Jesús fue golpeado en el rostro por los soldados hasta el punto de quedar completamente desfigurado, perdiendo su hermosura y su parecer. Isaías relata que todos los que iban a la cruz escondían de él su rostro. Tal era el asombro y el espanto que les producía. Isaías 53:3 dice: era tanta la
desfiguración ocasionada al rostro de Jesús, que camino al Gólgota habían mujeres que lloraban por él, haciendo grandes lamentos, Lucas 23, 27, y el lamento era producto del asombro que les causaba el cuadro macabro en el que Jesús se encontraba físicamente, camino al Gólgota. La veracidad de la flagelación, camino al Gólgota, la veracidad de la flagelación que fue sometido con su intenso dolor y la gran pérdida de sangre debió dejar a Jesús en un estado de pre-shock. El abuso mental y físico cometido en contra de él por parte de judíos y romanos, así como la falta de alimento, de agua, cargado de sueño, contribuyeron a debilitar físicamente. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, sus condiciones físicas ante la crucifixión debieron ser extremadamente críticas y comprometedoras. Permiso. Ahora, la costumbre en los tiempos de Jesús era que el condenado a la pena capital relativo a la crucifixión debía cargar su propia instrumento de ejecución. En el caso de Jesús, fue un madero desde el sitio de la flagelación hasta el de la ejecución, fuera de los muros de la ciudad. Esto indica que Jesús caminó aproximadamente medio kilómetro con el madero a cuesta, cuyo peso era de 70 kilos, según los registros de Juan. Jesús cargó el madero por completo. Simón de Cirene solo le ayudó cargando el madero por un extremo en la parte de arriba. Lucas 23, 26, Juan 19, 17. La crucifixión. Ahora, una de las cosas que debemos de analizar acá es que este hombre que ayudó a Jesús, ¿cómo se llamaba? Simón de Cirene. ¿Por qué de Cirene? ¿Ese era el apellido? No, no existían los apellidos todavía. Él era de una población llamada Cirene. Esa población pertenecía a qué nación? ¿Cirene era de Israel? No. Métase en el diccionario y usted busca. O se mete en Google y usted busca. Cirene era una población de Etiopía. Es decir, el que le ayudó a Jesús a cargar la cruz fue un extranjero, un etíope, un negro de paso, porque los etíopes todos son negros. Entonces, tremendo, ¿no? Un extranjero fue el que lo ayudó y, de paso, en cuanto a la parte de color, no era como nos han mostrado un blanquito, aunque naturalmente los judíos no son blancos. No, legalito no. Los que hay ahorita sí, pero es por la mezcla que hay. Ok. La crucifixión, esa la vamos a ver